Que los últimos meses se ha presentado una serie de casos vinculados con la fiscalización, por ejemplo, de materias como lo que es seguridad y salud en el trabajo, también relacionadas con la política de igualdad salarial. También existen casos en que la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ha estado revisando temas vinculados con lo que es la formalización laboral, es decir, detectar, ¿no? En qué casos los contratos de trabajo son utilizados correctamente frente a otro tipo de contratos como son los contratos de locación de servicios, que de repente ustedes han tenido la oportunidad también de escuchar en anteriores capacitaciones. Los contratos de locación de servicios son contratos que se utilizan para relaciones de carácter civil, no para relaciones de carácter laboral, y muchas veces se hace un uso indebido de este tipo de contratos. Entonces, la finalidad de la capacitación del día de hoy es destacar cuáles son los puntos claves para afrontar las infracciones laborales. Obviamente, tratando en primer lugar de explicar cómo se distinguen las diferentes actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador que llevan a cabo los inspectores de trabajo. En esta primera diapositiva justamente mencionamos de manera bastante sintética en qué consiste la actuación inspectiva y también en qué consiste el procedimiento sancionador. La actuación inspectiva consiste en principio en dos tipos de actuaciones. Tenemos por un lado la actuación de investigación, que tiene como finalidad fiscalizar el cumplimiento de obligaciones en materia sociolaboral. ¿Por qué se utiliza el término sociolaboral? Lo que sucede es que los inspectores de trabajo no solo fiscalizan el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza netamente laboral. Es decir, estamos hablando de categorías como los contratos de trabajo, políticas empresariales, medidas disciplinarias, facultades de fiscalización, etcétera, sino que también verifica aspectos vinculados con normas que regulan la seguridad social, tanto lo que es la seguridad social en salud como es la seguridad social en materia pensionaria. Esto, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, muchas veces se discute si forma parte de la rama del derecho laboral o no. Entonces, para evitar confusiones, la normativa que regula las inspecciones de trabajo incluye dentro de las materias que se van a fiscalizar aquellas que también están relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que se habla de la materia sociolaboral. Adicionalmente a este tema, existe lo que es la seguridad y salud en el trabajo. En el caso de lo que es seguridad y salud en el trabajo, tengan en cuenta que nos referimos a todas aquellas normas que están relacionadas con las obligaciones que tiene la empresa frente a los trabajadores para vigilar la existencia de riesgos laborales que puedan provocar accidentes o enfermedades profesionales. Entonces, en el caso de los accidentes, nos referimos a situaciones que resultan claramente notorias en las que se genera un daño en contra del trabajador. Este daño puede ser golpes, puede ser cortes, puede ser alguna deficiencia fisiológica que pueda tener el trabajador y que obviamente se origina o tiene como causa la actividad laboral. También pueden suceder enfermedades ocupacionales, enfermedades que, a diferencia de los accidentes, muchas veces son difíciles de detectar. Esto se conoce a través de determinados síntomas, aunque en algunas situaciones particulares, como las empresas llevan a cabo exámenes médicos ocupacionales de manera obligatoria, a través de este tipo de medidas se podría detectar perfectamente que el trabajador sufre una enfermedad. Además, la ventaja de los exámenes ocupacionales, ojo, no es cualquier tipo de examen médico. El examen médico ocupacional tiene un grado de especialidad que permite no solo conocer aquellas dolencias que son normales del desarrollo de la persona, sino también permite detectar si se han presentado algunas causas, ¿no? Que puedan venir de la realización de la actividad laboral. Entonces, es importante este tipo de exámenes porque a partir de ellos también se podría determinar hasta qué punto el empleador es responsable o no por el hecho de que el trabajador sufra de accidentes o tenga enfermedades.
Ahora, eso es lo que tiene que ver con las actuaciones de investigación. Las actuaciones de investigación, como ya hemos podido explicar, hace referencia a aquellas medidas de fiscalización y que podrían concluir en un acta de infracción. Esta acta de infracción viene a ser una propuesta de multa, todavía no es una resolución de multa, así que todavía se da la posibilidad de poder impugnar presentando recursos o descargo. El otro tipo de actuación que lleva a cabo un inspector de trabajo es la actuación de consulta. A través de la actuación de consulta, lo que se busca aquí no es imponer multas. Acá lo que se busca es orientar a las personas interesadas, tanto los trabajadores como los empleadores, para que conozcan sus obligaciones laborales, ¿no? Obligaciones y derechos, ¿no? En materia, como ya hemos dicho, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Las actuaciones de consulta, como bien indica su nombre, no tienen como finalidad que el inspector verifique si la empresa esté cumpliendo o no con algunas obligaciones de esta naturaleza. Así que muchas veces el temor que existe por parte del empleador es a que lo visite el inspector de trabajo para que lleve ese tipo de acciones. Las acciones de consulta son obviamente gratuitas, así que podría ser muy conveniente tanto para la empresa como para los trabajadores que se lleven a cabo ese tipo de actuaciones. La SUNAFIL en los últimos meses ha estado convocando a las empresas para que participen en diferentes capacitaciones. Son capacitaciones, como ya mencioné, que son de naturaleza gratuita y que el inspector brinda, o los inspectores de trabajo brindan para orientar a los trabajadores sobre cuáles son sus obligaciones laborales. También orientan a las empresas para que conozcan cuáles son sus obligaciones. Y bueno, en el caso de los trabajadores también se incide mucho en la parte de los derechos, ¿no? Entonces, es por eso que este tipo de actuación inspectiva no es una actuación propiamente de fiscalización, sino es una actuación de orientación que tiene como finalidad informar sobre todo lo que vienen a ser los derechos y obligaciones de las partes de una relación laboral. Las actuaciones de consulta, como su nombre lo indica, no van a generar ningún tipo de acta de infracción. Eso quiere decir que la empresa no se va a exponer a ninguna multa. Ahora, si bien es cierto que las actuaciones de consulta no tienen como finalidad sancionar a las empresas, tengan en cuenta que a partir de actuaciones de consulta sí se podría originar en casos extremos una actuación de investigación. Por ejemplo, si el inspector de la SUNAFIL detecta que se está dando un riesgo claro en contra de la vida de los trabajadores, ¿no? Y que ahí resultaría conveniente ordenar una paralización de la actividad, ¿no? De la actividad laboral. Pero para llevar a cabo esta medida no puede basarse en el compromiso o en el encargo de llevar a cabo una capacitación, sino que tiene que emitirse una orden de inspección para dar inicio a lo que viene a ser la actuación de investigación. Entonces, en resumen, las actuaciones de consulta en principio no van a generar ningún tipo de multa y solo en casos muy, como digo, complejos, extremos, donde resulte clara la responsabilidad del empleador, podría esta persona a cargo de la consulta derivar esta materia a un inspector que lleva a cabo actuaciones de investigación. Y para eso se requiere una orden por parte de la entidad, en este caso la SUNAFIL. Además, tengan en cuenta, si bien no lo mencionamos en esta tabla, que también la SUNAFIL puede llevar a cabo actuaciones previas. Estos se llevan a cabo a través de lo que viene a ser el uso de cartas inductivas, que es lo que últimamente la SUNAFIL ha estado realizando bastante. Las cartas inductivas tienen como finalidad alertar a los empleadores sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales. La carta inductiva normalmente no es una carta genérica, es una carta que indica de manera precisa qué documentación debe aportar el empleador y el beneficio que otorga esta carta es que le permite a la empresa con anticipación, es decir, antes de una actuación de investigación, conocer cuál es el estado de sus obligaciones laborales, es decir, cómo está avanzando en materia de responsabilidad laboral y además también le permite conocer si le corresponde o no, en el caso de un incumplimiento, que se le aplique alguna multa. Como es una etapa previa a la actuación inspectiva, no se le va a imponer ninguna multa al empleador. La carta inductiva tiene como finalidad simplemente advertir de la existencia de posibles contingencias. Entonces, si el empleador no corrige esas contingencias dentro del periodo establecido por la carta inspectiva, ¿no?
o carta inductiva, ¿no? Entonces, esto no va a generar ningún tipo de multa. Claro está que todas aquellas personas que no contesten la carta inductiva o que la contesten pero sin brindar mayor información sobre el tema en investigación, esto podría generar, ojo, podría, estamos hablando de una posibilidad, que la SUNAFIL decida, solo en algunos casos, porque no va a poder llevar a cabo obviamente actuaciones de investigación para todos los casos, pero solo en algunos casos podría determinar que se lleve a cabo una actuación de investigación. Entonces, esos son los alcances a tener en cuenta en lo que se refiere a las actuaciones inspectivas. Ahora bien, por otro lado hay que tener en cuenta que la actuación inspectiva no forma parte de lo que viene a ser un procedimiento sancionador. Cuando hablamos de un procedimiento sancionador nos referimos a aquel procedimiento a partir de la cual se va a detectar si el empleador cumple o no con sus obligaciones laborales. La consecuencia de no cumplir con una obligación laboral es aplicar una sanción. Entonces, la aplicación de sanciones pueden ser de dos tipos. En primer lugar, la aplicación de multas laborales, estamos hablando de sanciones de carácter económico, ¿no? Y recuerden que la multa laboral se determina como consecuencia de una resolución de multa. Entonces, tiene que dictarse primero una resolución de multa para que recién el empleador se sienta obligado a tener que realizar el pago respectivo. Por el otro lado, también el inspector de trabajo podría ordenar la paralización de las actividades. Esta paralización de actividades solo se va a producir cuando el inspector de trabajo detecte que se han presentado una serie de incumplimientos, ¿no? Por parte de la empresa, en el sentido que pueda generar daños a la vida o a la salud de los trabajadores. Y es por eso que decide la paralización de la actividad para no generar un daño inminente a los trabajadores. Entonces, esta decisión que toma obviamente la SUNAFIL también es una forma de medida no inspectiva y que podría determinar también de manera complementaria la aplicación de multas administrativas. Ahora, la diferencia fundamental entre la actuación inspectiva y el procedimiento sancionador parte de que siempre un procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de una actuación de investigación. Entonces, no hay procedimiento sancionador que no tenga como origen una actuación de investigación. Así que estamos hablando que hay una secuencia cronológica entre la actuación inspectiva y el procedimiento sancionador. No obstante, la actuación inspectiva no necesariamente tiene que culminar con un acta de infracción que dé origen al procedimiento sancionador. Muchas veces los empleadores logran sustentar adecuadamente que no corresponde la aplicación de ninguna multa, ni tampoco de que se aplique una medida de paralización. Y en el caso que se logre sustentar ello, entonces el inspector de trabajo no va a imponer ningún tipo de multa administrativa. Esto quiere decir que se va a proceder con el archivo, ¿no? del expediente y al archivar el expediente ya no correspondería realizar ningún tipo de impugnación, porque con eso ya se daría por terminada la actuación inspectiva correspondiente. Ahora, las actuaciones inspectivas no son procedimientos sancionadores, como ya mencioné, y es por eso que tampoco van a calificar desde el punto de vista legal como un procedimiento administrativo. Es por eso que en el caso de la actuación inspectiva no se presentan recursos administrativos. Eso no quiere decir que el sujeto inspeccionado, entiéndase empleador, no tenga la posibilidad de presentar descargos o respuestas a lo que indica el inspector de trabajo cuando esto no tenga sustento. Por otro lado, tengan en cuenta también los plazos. La actuación inspectiva de investigación específicamente está sujeta a un plazo determinado por ley. Estamos hablando de un plazo de 30 días hábiles, el cual, en el caso de que se presenten materias complejas, puede extenderse a 30 días hábiles más. Ahora, podemos nosotros entender por fiscalizaciones de carácter complejo? Para eso, la SUNAFIL ya cuenta con un instrumento donde indica un listado de fiscalizaciones que tienen una naturaleza compleja. Por ejemplo, uno de los temas o materias que puede ser calificado como una fiscalización compleja es la que tiene que ver con la
intermediación laboral y la tercerización de servicios, tomando en cuenta que muchas veces aquí los trabajadores lo que reclaman es que entre la empresa intermediadora o la que brinda el servicio y la empresa usuaria existe un vínculo que no solo es de carácter comercial, sino que se ha creado o se está generando estos vínculos con la finalidad de cometer un fraude y perjudicar los derechos de los trabajadores. Esto algunas veces se presentan, por ejemplo, cuando una empresa A decide crear una empresa B para que esta empresa B lleve a cabo servicios de tercerización. Pero la finalidad real de la creación de esta nueva empresa es reducir la cantidad de trabajadores en la empresa A para que, por ejemplo, no tenga la cantidad de 20 trabajadores. Esto genera una ventaja al empleador, porque si la empresa no tiene 20 trabajadores, en primer lugar, no tiene la obligación de contar con determinadas políticas, por ejemplo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, no tiene que conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, tampoco tiene que elaborar una política de intervención frente al hostigamiento sexual y tampoco tiene la posibilidad de que dentro de la empresa se organice un sindicato, porque justamente el número mínimo de trabajadores son de 20. Entonces, como podemos examinar, el hecho de que estas empresas tengan menos trabajadores les genera una serie de ventajas y por eso muchas de ellas deciden fraccionar su empresa en función de varias empresas, cada una de estas empresas que cumplan diferentes actividades para evitar justamente que incurra en estas situaciones laborales. Entonces, cuando se detecta eso, que hay una intención, una motivación para llevar a cabo un fraude laboral, la SUNAFIL también actúa para poder detectar hasta qué punto realmente estas empresas tienen acuerdos comerciales válidos o realmente son fraudulentos. También puede suceder una actuación inspectiva compleja cuando hay que revisar temas vinculados con lo que es seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, cuando son accidentes laborales, ¿no? Entonces, esos casos que pueden originar no solo lesiones graves del trabajador, sino también otro tipo de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, etcétera. Esos casos también son examinados con mucho cuidado por la SUNAFIL y normalmente no solo es un inspector el que va a llevar a cabo las actuaciones, sino que va a formar parte de un equipo de inspectores de diferentes niveles. Estamos hablando de inspectores auxiliares, los inspectores de trabajo propiamente dichos y los supervisores inspectores. Ahora bien, eso es lo que corresponde a la actuación inspectiva. La actuación inspectiva se lleva a cabo de oficio. Si bien es cierto que los trabajadores pueden presentar una queja, a la larga es la SUNAFIL la que decide de oficio si corresponde dar curso a la queja y llevar a cabo la actuación inspectiva correspondiente. El término de la actuación, como ya mencionamos, puede ser a través de un acta de infracción o con un informe que disponga el archivo del expediente. Diferentes en el caso del procedimiento sancionador, porque acá sí estamos hablando de un procedimiento administrativo, en todo su alcance, ¿no? Es por eso que el procedimiento sancionador, para brindar mayores garantías al empleador, le otorga la posibilidad de presentar recursos. Es decir, cuando se emita una resolución de multa, si esta resolución de multa no es compartida por el empleador porque considera que hay razones que justificarían que no se le aplique ninguna multa, entonces en esos casos perfectamente podría recurrir a la presentación de recursos administrativos. Y los recursos administrativos son dos, ¿no? El recurso, bueno, los principales. El recurso de apelación, que implicaría que se recurra a una instancia superior, que vendría a ser una segunda instancia administrativa, y el recurso de revisión, que permite que el caso sea verificado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, que es la máxima instancia administrativa dentro de la SUNAFIL. Hay otro tipo de recursos, por ejemplo, el recurso de reconsideración, que es aquel que se presenta en primera instancia y que tiene como finalidad que el mismo órgano que emitió la decisión sea el que lo revise. Y este recurso de reconsideración se presenta cuando hay nuevas pruebas. Pero si no hay nuevas pruebas, la única opción que quedaría sería presentar un recurso de apelación. Entonces, como verán, estamos en
situaciones que exigen por parte del sujeto inspeccionado que se asesore debidamente para que pueda llevar a cabo un procedimiento sancionador con todas las garantías que exige la ley. Entonces, hay en la primera instancia administrativa dos fases claramente distinguibles. Tenemos la fase instructora y luego tenemos la fase sancionadora. Como estamos en una primera instancia, todavía no corresponde presentar recursos, pero la ley que regula estas dos fases de primera instancia sí otorga la posibilidad de que los sujetos inspeccionados presenten defensas, que en este caso calificarían como descargos. Entonces, los descargos tienen como finalidad justamente que la persona se defienda, ¿no? Frente a los alegatos o a los argumentos que lleva a cabo la SUNAFIL para determinar la imposición de determinadas multas, ¿no? Entonces, en resumen, el empleador, cuando está dentro de un procedimiento sancionador, tiene, por un lado, la posibilidad de presentar descargos en la primera instancia. En el caso que estos descargos no sean evaluados adecuadamente por la SUNAFIL y se emite una resolución de multa, a pesar de eso puede presentar dos recursos. El recurso de reconsideración para que lo analice los órganos de la primera instancia o un recurso de apelación para que esto se vea en segunda instancia administrativa. Y finalmente, en el caso que ni siquiera en la segunda instancia administrativa le hagan caso, podría recurrir al Tribunal de Fiscalización Laboral. Para que se entienda mejor este punto, vamos a mostrar esta segunda tabla, donde aquí observamos un triángulo donde indica básicamente cuáles son las etapas del procedimiento sancionador. Entonces, las dos primeras, es decir, la base del triángulo, corresponden a la primera instancia administrativa, que como pueden ver se divide en dos, la fase instructiva y la fase sancionadora. Luego sigue la segunda instancia, que es la que correspondería en el caso de que se presente un recurso de apelación. Y finalmente tenemos la fase excepcional, que ya vendría a ser la fase donde correspondería verificar, o sea, lo que viene a ser el recurso de revisión, ¿no? Entonces, esos son los puntos a tener en cuenta para lo que viene a ser las etapas del procedimiento sancionador. Ahora bien, aprovechando que ya tenemos algunas consultas, para no extendernos mucho en la exposición y verlo de manera más práctica, vamos revisando, ¿no? Algunos puntos. Por ejemplo, un tema que resulta, bueno, es una pregunta válida, es ¿qué pasa si una empresa no se dio cuenta que llegó una carta disuasiva? En este caso, la persona que hace la consulta nos indica que esta carta disuasiva llegó el mes de diciembre del año pasado. Y lo que estaba pidiendo es la presentación del programa anual de seguridad y salud en el trabajo. La empresa comenta que recién se dio cuenta hace unos 2 días. Y la pregunta es si existe un riesgo de que le apliquen una multa a la empresa. Bueno, para comenzar, conforme a lo que hemos mencionado hace un momento, una carta disuasiva no tiene como finalidad la aplicación de ninguna multa. Entonces, el hecho que no hayas presentado esta información no va a generar que inmediatamente la SUNAFIL te aplique una multa por no contestar. Ahora, eso no quiere decir, conforme a lo que ya hemos indicado, que los inspectores de trabajo consideren, luego de hacer una revisión de las empresas que no han respondido oportunamente, esto podría generar, obviamente, que se lleve a cabo una actuación inspectiva. Pero para que se lleve a cabo una actuación inspectiva que sí puede originar una multa, tiene que dictarse una orden de inspección. En la orden de inspección, tengan en cuenta que no es que van a aplicar la multa como consecuencia que no diste una respuesta en su momento, en diciembre, sino que se va a verificar en función de la última información que tengas. Entonces, la recomendación que te puedo dar aquí es que trates de verificar si cumples con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y entre ellas la que tiene que ver con la elaboración de un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente, recordando lo que pasó en diciembre del año pasado, específicamente en el tema de las capacitaciones, porque las capacitaciones tienen que ser programadas y eso debe formar parte justamente de esa programación anual. Si la empresa no tiene una programación anual de capacitaciones,
podría verse expuesta a la aplicación de multas laborales por incumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Justo tenemos otra consulta que también está vinculada con el tema de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y ahí nos señalan que es una empresa que tiene menos de 20 trabajadores y preguntan si igual se necesita contar con un plan anual de seguridad. Ojo, no hay que confundir lo que es el plan de seguridad y salud en el trabajo y el programa de seguridad y salud en el trabajo. Son dos documentos que son parecidos, porque a través de la programación, ¿no? Lo que se busca es establecer durante el año qué tipo de actividades se vayan a llevar a cabo. Pero aparte hay un plan, y el plan no es tanto una indicación de fechas, sino tiene que ver con una planificación que va a llevar a cabo la empresa sobre los aspectos más relevantes que tienen que ser atendidos en materia de seguridad y salud. Es por eso que la planificación es un texto normalmente en Word, donde se desarrollan los principales lineamientos que van a tener en cuenta la empresa para poder aplicarlo sobre esta materia. En cambio, la programación viene a ser prácticamente como un calendario, donde se indica de manera precisa qué actividades vinculadas con la seguridad y salud en el trabajo se van a llevar a cabo cada mes durante este año, que es el año 2025. Entonces, estos documentos son documentos obligatorios para las empresas y por eso es importante que actualicen toda esta información. De lo contrario, podría obviamente aplicarse sanciones, ¿no? Por otro lado, tenemos una pregunta si dice que en el caso de las infracciones detectadas por la SUNAFIL y que pueden originar multas, ¿hay algún tipo de gradualidad? Sí existen gradualidades en el sentido que en la medida de que la empresa subsane, porque recuerda que para que la empresa pueda tener el beneficio de que se reduzca la multa, tendría que subsanarlo. Y para llevar a cabo la subsanación hay que determinar o distinguir entre aquellas acciones que son subsanables y aquellas que no son subsanables. Por ejemplo, si como consecuencia de un accidente de trabajo, un trabajador, digamos, cae, ¿no? De un lugar donde está trabajando porque, por ejemplo, si era una persona que se dedicaba a la limpieza de ventanas, y cae justamente porque el arnés no estaba bien colocado. Entonces, es un caso que claramente calificaría como una infracción insubsanable, ¿no? Así que ahí no podría cogerse de ninguna manera el sujeto inspeccionado a una gradualidad o una exoneración o una reducción de la multa. En cambio, en aquellos casos que pueden ser perfectamente subsanados, como por ejemplo, el pago de beneficios sociales. Digamos que la empresa no ha cumplido con pagar o depositar la CTS, la compensación por tiempo de servicios, o no ha pagado las gratificaciones a tiempo. Entonces, en esos casos, la subsanación se da llevando a cabo el pago y sumando intereses, ¿no? Frente a eso, sí existe la posibilidad, si está llevándose a cabo la subsanación dentro de la actuación inspectiva, entonces ahí no se aplica ninguna multa. En cambio, si ya inició el procedimiento sancionador, ahí sí se va a aplicar una multa, solo que esta multa va a ser reducida. Por ejemplo, la multa solo va a ser de un 30% si antes de que culmine la primera instancia, la empresa subsana la infracción. Diferente sería el caso de que la empresa presente un recurso de apelación, o sea, durante esa etapa, y durante esa etapa, al final, como todavía no se notifica el resultado, la empresa decide subsanar. Ahí se aplicaría una multa de 50%. Pero definitivamente, si no hay subsanación en ninguna de estas etapas, la multa que aplicaría la SUNAFIL sería claramente el 100%. Así que ahí ya no habría mayor posibilidad de poder cuestionar la aplicación de una multa administrativa de esta naturaleza. Luego tenemos, a ver, acá una duda. Dice si un trabajador sufre un accidente laboral y no tiene contrato de trabajo, que es un problema muy recurrente, ¿no? Dice que el trabajador solo se le contrató por un mes y el acuerdo era verbal. Pregunta si la SUNAFIL puede intervenir en esos casos en la que se presenta un accidente. Tengan en cuenta, en primer lugar,
Los contratos de trabajo son contratos que no necesariamente tienen que ser plasmados por escrito. Los contratos de trabajo también pueden ser contratos de naturaleza verbal. Entonces, un contrato, por ejemplo, de naturaleza verbal puede ser el contrato que es a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, usted puede tener un trabajador que lleva a cabo su actividad sin ningún contrato por escrito. Obviamente, usted igual tiene la obligación de cumplir la formalidad, en este caso, de que el trabajador sea registrado en el registro. Ahora, si no ha cumplido con ninguna de estas formalidades y usted ha querido contratar al trabajador solo por un mes, la ley laboral establece que en estos casos es obligatorio celebrar un contrato por escrito y en este caso sería un contrato temporal, ¿no? Los contratos temporales exigen necesariamente que la empresa celebre este tipo de contratos y se le entregue una copia al trabajador. Entonces hay una formalidad que cumplir. Si usted no cumple con esta formalidad, no quiere decir que esta persona deje de ser trabajador. O sea, esta persona va a seguir siendo trabajador si aplicamos el principio, un principio muy conocido en el ámbito jurisprudencial, que es el principio de primacía de la realidad. Entonces, por más que usted no haya registrado al trabajador en este registro, y también por más de que no haya celebrado un contrato por escrito, igual esta persona calificaría como trabajador para efectos de la normativa laboral y sería un trabajador incluso a plazo indeterminado, a pesar de que usted solo quería contratarlo por un mes. Es por eso que el hecho de no cumplir con estas formalidades genera como consecuencia de que los trabajadores sean considerados como trabajadores estables. Y claro, ahí estamos hablando de analizar otras figuras, por ejemplo, el periodo de prueba y otro tipo de circunstancias que deberían y podrían ser evaluadas por el inspector de trabajo cuando tenga en cuenta este tipo de situaciones. Por eso, aquí lo recomendable es cumplir con las exigencias de ley para registrar a los trabajadores. Por ejemplo, en el caso que me comentas, podría aplicarse perfectamente una multa por no haber dado de alta al trabajador en este registro, ¿no? Me pregunta también si cuánto es el tiempo de retroactividad o pasado cuánto tiempo ya la empresa no está sujeta a un reclamo o intervención de la SUNAFIL. En términos legales se habla aquí del plazo de prescripción. Cuando nosotros hablamos del plazo de prescripción, nos referimos a aquel plazo en que la SUNAFIL, a pesar de que haya detectado la comisión de infracciones, ya no puede aplicar ninguna multa laboral. Entonces, esto, de acuerdo con la ley, se lleva a cabo cuando la empresa ya tiene, o sea, ya la infracción se ha cometido por más de 4 años, ¿no? Entonces, si usted cuenta los 4 años, naturalmente que si ha superado los 4 años, entonces ya no correspondería la aplicación de ninguna multa de naturaleza laboral, ¿no? Obviamente, la SUNAFIL normalmente es muy diligente y cuando ya se da cuenta que están transcurriendo los 4 años, por ejemplo, a los 3 años y 6 meses, quizás pueda remitir una carta para hacerle recordar al empleador que hay un tema pendiente de procedimiento. Con eso cortaría, ¿no? El plazo de prescripción y se volvería al cálculo desde cero, ¿no? Entonces, por esa razón que la SUNAFIL está muy pendiente de verificar si al final transcurre este plazo de prescripción o no. Eh, por otro lado, me preguntan sobre ya entrando a sanciones o medidas disciplinarias, ¿no? Me preguntan si una persona, o sea, cuando son compañeros de trabajo, tengan en cuenta que cuando son compañeros de trabajo deben existir ciertas reglas que deben estar plasmadas en algún documento, que puede ser un reglamento interno de trabajo, puede ser otro tipo de documento, como por ejemplo algún código de ética, ¿no? Que establezca las reglas básicas para que se lleve a cabo lo que se conoce como armonía laboral, ¿no? Entonces, si no se cuenta con esta documentación, sí va a ser muy complicado exigir algunas obligaciones. Obviamente las obligaciones básicas de respeto siempre van a existir. Ahora bien, si es que entre compañeros de trabajo comienzan a surgir comentarios inadecuados que afectan la dignidad del otro trabajador, lo que normalmente se habla de chismes, ¿no? Esto puede ser sancionado por la empresa perfectamente si estos, más allá de que tengan alcance laboral
o personal se llevan a cabo dentro del centro de trabajo. Entonces, para eso hay que llevar a cabo un procedimiento sancionador, tiene que haber una investigación previa, no puede aplicarse la sanción de frente, sino primero tiene que darse la oportunidad a la parte que supuestamente ha generado este problema, tiene que darse la oportunidad para que pueda sustentar una defensa. Entonces hay que seguir todo un procedimiento válido, ¿no? Para que se puedan aplicar sanciones que de repente, por la naturaleza de la falta, todavía no corresponde aplicar el despido. Porque recuerden que hay que aplicar un principio de proporcionalidad, pero sí podría aplicarse otro tipo de medidas, como por ejemplo una amonestación por escrito, así como también se podría aplicar una suspensión de la relación laboral. Entonces, por eso tengan en consideración esos elementos antes de aplicar una sanción de manera directa, ¿no? Estos son los alcances que quería brindarles el día de hoy. Soy plenamente consciente que hay muchas dudas al respecto. No obstante, la recomendación que le puedo dar, ya para cerrar este punto, es que recuerden que la SUNAFIL en los últimos años prácticamente luego de la pandemia, ha estado retomando una serie de aspectos que habían quedado un poco en el aire antes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cartas inductivas, que ahora se está impulsando bastante, y que si bien no generan multas, son como alertas. Y en segundo lugar, ya la SUNAFIL está poniendo más énfasis en la fiscalización de temas, como por ejemplo lo que es seguridad y salud en el trabajo, así como lo que es formalización laboral. Así que la recomendación que brindamos es tener al día los contratos de trabajo, proceder con los registros de los trabajadores a través de este registro y también tener ordenado todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos son los aspectos más saltantes que hay que tener en cuenta con lo que se refiere a las inspecciones del trabajo. La normativa sobre inspecciones del trabajo no ha tenido mayores modificaciones en los últimos años. De repente algunas de relevancia, ¿no? Pero la principal, más que una modificación de la ley, es una actualización de la tabla de multas, es la que se dio el año pasado en el mes de diciembre y que inició el efecto de la norma en enero de 2025, es decir, el mes pasado, que tiene que ver con el cálculo de las multas laborales en función de la UIT vigente. Entonces, actualmente ya la UIT es de 5.350 y esto genera de que la multa laboral también se incremente, porque las tablas de multas laborales están calculadas en función de la UIT. Así que por eso, ahora que las multas son mayores que las del año pasado, hay que tener mucho cuidado y tener una visión más preventiva que correctiva. Entonces, prevenir es mejor porque de esa manera la empresa puede tener una lectura de cuál es la situación que tiene y es por eso que la recomendación que brindamos es que siempre las empresas que desconocen su situación laboral pueden llevarse a cabo medidas de diagnóstico laboral, lo cual le permitiría conocer con el análisis de un especialista realmente hasta qué punto una empresa se expone a multas laborales o no. Bien, con eso concluyo la exposición que me correspondía el día de hoy y les deseo a todos éxitos en esta semana, especialmente éxitos en materia laboral.